fíjese que corrieron a la chingada a Lorenzo Córdoba. Y usted va a decir, ¡ay, qué bueno! Del INE. No, 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 no del INE, de la UNAM, de una gran sede precisamente de la Universidad Nacional Autónoma de México, la FES Acatlán. Fue Lorenzo Córdoba a impartir una conferencia magistral y un joven, después de la conferencia magistral, se le acercó para decirle que era un racista y que no era bienvenido en la máxima casa de estudios. Esto fue lo que ocurrió pues en los últimos días precisamente ahí en la FES Acatlán, luego de que Lorenzo Córdoba quisiera dárselos a los ánimos de gran académico y de gran consejero, presidente del INE. Así fue recibido por el cuerpo estudiantil de la UNAM. Señor Lorenzo Córdoba, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM. No, por eso, se lo externamos que usted no es bienvenido en la UNAM y que es un racista. ¿Sí? No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia. ¿Vale? Ni autoridad académica, ni intelectual, ni autoridad política. Así es, no tiene autoridad moral de ningún tipo este sujeto. De hecho, perdón que lo eche al agua, le voy a pedir a mi querido don David el Grande, creo que lo tiene guardado por ahí, ese audio en el que Lorenzo Córdoba, es absolutamente racista, discrimina y se burla de un grupo de personas indígenas, ¿no? De la forma más desagradable y terrible. Se burla de ellos cuando todavía no era consejero presidente del INE, era consejero del INE. Me parece que asiste también a un foro y pues es cuando queda exhibido como un verdadero racista. Es su verdadera cara. Vemos constantemente a un Lorenzo Córdoba muy institucional, utilizando un léxico disque muy avanzado, pura palabra dominguera, con mensajes inteligibles, ¿no? Terribles. Eh, bueno, pues esa es su cara institucional, la cara mentirosa de un racista, como bien lo llama este joven ahí en la UNAM, y de un tipo que verdaderamente no ha tenido ningún tipo de convicción democrática, no ha sido imparcial cuando él sí debe de ser imparcial y que ha provocado una serie de situaciones terribles, de persecuciones, junto con Ciro Murayama ahí en el INE, persecuciones a compañeros nuestros por ser exhibidos, por, porque nuestros compañeros han tenido algún tipo de participación democrática. Vamos, hay una serie de situaciones que usted obviamente conoce sobre el consejero presidente del INE. A mí me parece que la más grave fue que durante las elecciones de 2012, elecciones que desafortunadamente gana Enrique Peña Nieto, este sujeto todavía no era consejero presidente, pero fue el que tuvo a su cargo el revisar los gastos de campaña y una denuncia de exceso de gastos de campaña de Enrique Peña Nieto, del PRI. Y hasta burlándose en su informe decía, no, pues no hubo ningún tipo de problemática, ningún tipo de exceso y etcétera. Ahora, eso es extremadamente cuestionable y le digo es lo grave, es algo que no dicen en los medios de comunicación tradicionales, pues continúa la investigación en la que se plantea y que acepta la misma empresa Odebrecht, se dieron sobornos millonarios precisamente a la campaña de Enrique Peña Nieto. Entonces, pues, ¿con qué cara alguien como Lorenzo Córdoba nos podría decir hoy en día, oye, ¿sabes qué? Pues no hubo problemáticas en los gastos de campaña del PRI durante la elección de 2012, ¿no? Así de sencillo, así de claro. Eso tenemos que dejarlo muy, muy, muy ahí. No sé si ya tenga por ahí, don David, el audio de archivo de hace muchos años, cuando Lorenzo Córdoba, después de un foro, fue captado en una llamada telefónica en la que se burla de los pueblos originarios, se burla de las comunidades indígenas, de personas indígenas. Es un audio verdaderamente infame, terrible, doloroso, pero que tenemos que recordar hasta el cansancio, porque el tipo se da a los ánimos del gran académico, del gran luchador por la justicia, por la democracia, y esta es su verdadera cara. Ese es el verdadero Lorenzo Córdoba, ese al que el joven increpa, el UNAM, este que fue captado hace algunos años. Adelante, don David.
entrenando. Señor presidente, a tus órdenes. Perdóname, ¿puedes hablar? Sí, dime, me escucho. Nada, en camino ya al hotel, ya hice mis trámites, ya les di asesoría a los de los pueblos indígenas, cabrón. Eso, carajo. No, mames, cabrón. Sí, claro. No, hay que escribir, ¿te acuerdas? O sea, de veras, unas crónicas marcianas desde el INE, cabrón. Sí. No, Haciéndole al nuevo, Ray Bradbury Rey. No, exactamente. Y Ray Bradbury Reloaded. No, mami, cabrón, es que desde las dramáticas reuniones con los padres de Ayotzinapa hasta esto, cabrón, que es, a ver, güey, había no mames, no voy a mentir, te lo voy a decir como hablaba ese cabrón. Digo que me decían, yo, jefe, gran nación chichimeca, vengo Guanajuato, yo decir a ti, o diputados para nosotros, o yo no permitir tus elecciones. Cuando te estoy diciendo, tú no vas a decir, parece que este güey, yo no sé si sea cierto que hable así, cabrón, pero no mames, dio mucho llanero solitario, cabrón, con eso de toro, cabrón, no mames, cabrón, o sea, no mames, no, faltó decir, que le faltó decir, yo, gran jefe, toro sentado, líder, gran nación chichimeca. No mames, cabrón, no mames, cabrón. No, está de pánico, cabrón. No mames, pero o acabamos muy divertidos o acabamos en el psiquiatra de aquí, cabrón, ¿eh? Claro. Pero bueno, ¿cómo van a ver? Bien, vamos bien. Pues en cuanto llegues me dices, ya Miguel Ángel tiene la instrucción de tomar el relevo de la reunión. No, en cuanto llegue, entro allí y saludo, cabrón, tranquilo. Bueno. Don David, dejémoslo. Qué lamentable, qué terrible, qué espantoso esto, ¿no? Que este es el verdadero Lorenzo Córdoba. Yo le he dicho hasta el cansancio que acá en Estados Unidos se hubiera acabado su carrera política, ¿eh? No hubiera continuado como consejero del INE, pero para nada, ¿eh? Hubiera tenido que ofrecer serias disculpas, hasta indemnizaciones, ¿no? A los pueblos indígenas acá en los Estados Unidos, si se hubiera tratado de algún otro tipo de raza o de etnia, de religión a la que agrede este desgraciado, ¿no? Esa es la palabra, desgraciado, el que carece de gracia, ¿no? Este desgraciado hubiera aquí en Estados Unidos que enfrentar una serie de situaciones y su carrera se hubiera acabado acá. Pero miren, el hubiera es el verbo presente de un pasado que ya no es, ¿no? Allá en México lo hicieron consejero presidente del INE. Allá en México es citado y defendido en los medios de comunicación tradicionales como un gran académico, como un gran luchador por la democracia, mientras en estos momentos varios de nuestros compañeros que han ejercido verdaderamente una labor democrática, una lucha democrática, están siendo perseguidos por el INE. Están siendo perseguidos por el INE debido a sus comentarios, debido a que ejercieron su libertad de expresión. Y mire, le quiero dar el nombre, con mucho gusto, de este joven que lo exhibe. Vamos a volver a poner ese video. Un joven identificado como Alejandro Torres. Así lo exhibió en la FES Acatlán, luego de una conferencia magistral. Y le dijo que no es bienvenido en la UNAM, que la gente racista no es bienvenida en la UNAM. Le dijo que muchísimo menos cuando no se tiene ningún tipo de calidad moral para hacerlo, de calidad democrática. Vamos, así lo exhibió el joven Alejandro Torres, quien por cierto asegura que le quitaron su teléfono y le quitaron el video, justo cuando estaba haciendo estos señalamientos al consejero presidente Lorenzo Córdoba. Vamos a verlo una vez más y usted se va conectando para que se dé cuenta de esta situación. Señor Lorenzo Córdoba, hay quienes no nos olvidamos que usted es un racista y que no es bienvenido en la UNAM, y que usted no tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia a la UNAM. No, por eso, se lo externamos, que usted no es bienvenido en la UNAM y que es un racista. ¿Sí? No tiene ninguna autoridad moral para venir a hablar de democracia, ¿vale? Ni autoridad académica, ni intelectual, ni autoridad política. Sí, no, ningún tipo de autoridad moral tiene el sujeto. Yo insisto también en eso, es terrible pensar que es el hijo del gran Arnaldo Córdoba, ¿no? Bueno, así pasa, desafortunadamente. A veces eso ocurre con muchos de los hijos de los grandes próceres de la nación. Ocurrió
con José María Morelos y Pavón, ¿no? El gran siervo de la nación, ese hombre que divisa e instituye los sentimientos de la nación, ese hombre que negaba ser llamado Alteza Serenísima y que más bien pedía ser así decía él, ¿no? El sirviente de todos los mexicanos. Pues tuvo un hijo muy desafortunado, un hijo que debido a la época no lo pudo reconocer ya que era sacerdote, pero que siempre quiso con toda su alma, eso es un hecho, lo quiso siempre, lo apoyó siempre, y por supuesto que nos referimos a Juan Nepomuceno Almonte, quien es uno de los conservadores que van al castillo de Myanmar, ¿no? Ahí en Italia, a pedirle a Maximiliano de Habsburgo, ese príncipe austriaco, que sea el emperador de México, imagínese usted. Así pasa a veces con los hijos de los próceres, en eso se convierten en lenchitos córdobas. Pero bueno, qué bueno, y nuestra felicitación para ese joven estudiante Alejandro Torres por exhibir y con palabras, con situaciones completamente loables, exhibir y enfrentar a un Lorenzo Córdoba racista y sin autoridad moral. Y